Soy Milton Afanador de Docentes Magazine Arte y Cultura y hoy nos encontramos en un proceso de registro contextual histórico haciendo un primer encuentro con el maestro Roger Rodríguez, quien es nuestro invitado especial, pero también con quien vamos a iniciar un proceso de diálogo permanente. Bienvenido a Docentes Magazine. Jimmy, cuéntenos un poco más sobre el maestro Roger Rodríguez. Bueno, ya como es habitual, pues precisamente dentro de los integrantes, dentro del proyecto de Docentes Magazine Arte y Cultura, que es pues hacer seguimiento a los diferentes artistas, pues no solamente de Bucaramanga, sino también del país, pues nos encontramos con el maestro Roger Rodríguez, quien además de, pues, de ser artista, también es una persona bastante interesante, muy cercana pues a la literatura, muy cercano a las obras, que de una otra manera forman también pues el quehacer artístico. Pues digamos que a título personal pues me llamó mucho la atención su obra porque encontré ciertas similitudes pues teniendo presente también sus diferencias pues con la obra de Milton Afanador, manejando un poco pues ciertos colores, ciertas tonalidades, también esa parte abstracta y pues para mí pues creo que es un interés que muy marcado que pues el que se genera, y pues ya que tenemos la posibilidad pues de vernos, pues así sea a través de la virtualidad, pues quisiera pues saber un poco pues acerca de su obra, qué es, digamos, así como nosotros preguntamos en Bucaramanga, pues qué es ser artista en Bucaramanga, pues quisiera de pronto que iniciáramos con esa pregunta, ¿qué es ser artista en Bogotá? Claro que sí, Jimmy. Y esta pregunta para el maestro Roger Rodríguez va también con un pre, y es que le cuente a todas las personas que nos ven, especialmente a la gente de Bucaramanga, quién es él y la complemente con esa que usted le está realizando. A ver, les cuento. Yo soy bogotano, soy modelo 60, nací en 1960 y siempre, desde que tenga uso de razón, me incliné por la pintura, por el arte, por la inquietud, por la curiosidad, y me dediqué a ser un observador de los oficios que realizaban las personas, y en esta medida me paraba a ver el trabajo de las personas, y comencé viendo trabajar en una fábrica de cerámica donde aprendí la cerámica. También en mis años de estudio joven no teníamos el internet, entonces nos dedicábamos a ir a la biblioteca Luis Ángel Arango aquí en Bogotá, allí en la Candelaria, y allí en el mundo grande de ellos, de cultura, de exposiciones, de música, me dediqué a ver las obras de arte que traían de diferentes artistas nacionales e internacionales y a degustar de los libros, y allí fue donde adquirí el gusto por el trabajo, por la cultura, por estar inquieto en el mundo del arte. Y hice mis primeros pinos, como se puede decir, en el acervo de ir entendiendo el mundo a través de los libros, de la música, de las exposiciones de arte, de los intelectuales, de los escritores, de los escultores. Así fueron mis inicios. ¿Aló? Bueno, maestro, y frente a la pregunta inicial de qué es ser artista en Bogotá, porque pues en Bucaramanga precisamente por ser digamos una ciudad pequeña, pues la situación es bastante complicada, digamos, para los artistas, porque digamos no hay muchos estímulos, muchas becas, a veces pues digamos no se maneja mucho pues ese concepto de coleccionismo, ¿no? De pues eso, de esas personas que de pronto apoyen a los artistas comprando sus obras. En el caso de Bogotá, ¿qué es ser artista? ¿Qué tan complicado es? ¿Qué tan favorable es?
Pues no dista mucho acá tampoco de la misma situación, de las mismas complicaciones o de las cortapisas que tienen los artistas. Hay una muy excelente y bella cosecha de toda clase de artistas, gente joven, gente ya con una trayectoria. eh, Sabido es que es un embudo la parte cultural de parte de las instituciones, pero eso no quita el hecho de ese enamoramiento que se tiene aquí por el arte, esa playa y florescencia de gente trabajando de todas las edades, de todos los estilos, de todos los gustos, en todas las localidades de Bogotá. Hay de toda clase de artistas, hay un buen número de galerías y hay hartos espacios a los que se pueden acceder según la capacidad de cada uno de los artistas y el gusto por hacerlo. Digo esto porque, digamos, en mi caso he sido muy transversal, voy tranquilo, no me afano, y entonces en el transcurso del tiempo he logrado hacer un currículum o un ridículum, no sé cuál de los dos, pero he estado ahí pendiente de mostrar mi obra en diferentes espacios culturales, tanto galerías, universidades y otros espacios a los que he tenido acceso. Aquí ahora hay otros circuitos, otros espacios que se están creando y pues a cada persona va encontrando su nicho, ¿no? Mm, Eso diría. Maestro, ahora viene la pregunta complicada. ¿Cómo definiría su obra? Digamos, cuando nosotros hemos tenido la experiencia pues, de preguntarle a los artistas acerca de su obra, pues digamos que a veces pues, se genera como ese gran interrogante, ¿no? Si usted tuviera que hablar de su obra para, por ejemplo, para darla a conocer aquí en Bucaramanga, para que muchas personas pues también lo puedan seguir a través de sus redes, que de hecho pues a Milton y a mí nos llama mucho la atención porque es muy juicioso precisamente con el uso de las redes sociales. En el caso de Instagram, todos los días está publicando portadas de libros, todos los días pues está compartiendo también pues parte de su obra. Consideramos también que es bastante pues prolífico, muy trabajador precisamente con su obra. Nos podría hablar un poco acerca de ella y como tal, ¿cómo la definiría? ¿Cómo... Sí, pues la definición de mi obra sería una explosión de color, ¿sí? De textura. eh, en mis inicios, pues hace uno el recorrido que se hace generalmente, que son copiar a todos los artistas que uno va conociendo. Eh, Trabajé mucho el dibujo, hice muchas plumillas a tinta, hice el recorrido normal que conlleva un aprendizaje como subir una escalera. Peldaño a peldaño logré entender todas las eh, situaciones y todas las facetas que debe entender un artista. Y me encanta de todo lo que es moderno, desde el impresionismo en adelante, que estudié, le dediqué bastante tiempo. eh, y me quedé con lo abstracto, con la visión más como posmoderna de lo cosmológico, de la física, de todas las influencias de la filosofía y de la ciencia. Y como dice usted, pues sí, me encanta leer, escribir, acometo algunos poemas algunas veces y sí, le dedico mi vida completa a lo que soy, a lo que he escogido y a lo que es trabajar todos los días. Yo tengo una rutina, trabajo en la mañana y hacia la tarde, y por las tardes en mi casa tengo separado el taller de mi casa.
En mi casa me dedico a leer y a escribir hasta bastante avanzada la noche, y me gusta compartir, como dices tú, juiciosamente, tener la cotidianidad de recurrir a los medios, a Instagram, donde publico lo que escribo, lo que pienso, reflexiones. Creo que esto complementa mucho lo que hago de pintar y escribir. Mm, es una retroalimentación de al mismo tiempo que uno escribe, se está diciendo las cosas, se las está diciendo a otro, se lee y lo leen, y ahí pues el diálogo que encuentra uno con los interlocutores que puedan estarlo escuchando, viendo o leyendo. Muchísimas gracias por conducirnos por este espacio al conocimiento de su obra. Escuchar a los artistas es entender un poco más sobre su proceso, y escucharlo a usted es entender un poco las necesidades expresivas de muchos de los artistas de su generación, enfrentados a unos cambios de paradigmas, de representaciones estéticas. Y su merced ha seguido trabajando en la pintura durante todo este tiempo. Yo definiría su obra, o si le tuviera que dar un nombre en este momento hoy, yo diría espectro tonal. Esa capacidad de trabajar con todos los colores, porque normalmente los artistas nos casamos, o los pintores nos casamos con un color, y usted los aborda todos. Eso, ¿cómo lo hace? ¿A través de las emociones, o a través de una exploración por tono, o a través de una exploración por necesidad simbólica? Porque cuando uno revisa el cuerpo de su obra, encuentra esa posibilidad. Cuéntenos un poco sobre cómo aborda ese color. Y ya nos dijo que le interesa la modernidad y por supuesto la posmodernidad. Dentro de esos artistas modernos que han manejado y que exploraron profundamente el color, ¿cuál de ellos lo ha marcado más? Que tiene unos formatos inmensos, pero igual que él, Jose Albers, Bacon, bueno, uno en el transcurso de su vida va conociendo los artistas, los va explorando y va pasando de artista en artista, pero igual cualquier artista que conozca, así no sea un artista de trayectoria, alguna referencia me ofrece, le encuentro, me llega. Ahora por los medios pues es infinito la capacidad que uno encuentra de ejemplos, entonces puede uno ver cualquier cantidad de obras, de artistas, de trayectorias de todo el mundo, cosa que aprovecho muy bien. Y en cuanto al color, pues es que es una delicia explorar y ver y sentir y relacionar el color, como dices tú, con las emociones, con los conceptos, con las ideas, con la parte física de ver en sí, preparar el color, de entender el color en toda su magnitud física y cuantitativa y cualitativamente, y todos los valores que puede encontrar uno en el color. Cuando yo le muestro a alguien, a algún artista, una experiencia de color, lo llevo por la valoración de, del color y cómo puede uno explorar en altos, en medios y bajos, en la luz y en la oscuridad, los valores del color. Y le pongo a hacer 3 ejemplos, y después que veo estos 3 ejemplos me doy cuenta hacia qué parte está mejor desarrollado su cualidad de describir colores. Y le pongo otro ejercicio de otros 3 y otros 3 y otros 3 que van aumentando la sensibilidad, como el que afina
un piano, unas cuerdas, y del primer ejercicio que logra a la exploración del quinto, sexto, octavo, noveno trabajo, él mismo se va dando cuenta de cómo amplía y cómo afina esa capacidad de ver, de sentir el color. Entonces, imagínate lo que ha pasado conmigo, que a través de tantos años he logrado explorar el color, que es una de las características de mi trabajo, explorar el color, la textura, el espacio, en el tamaño de las obras y en series completas. Me atrevo, soy capaz de atreverme, soy capaz de equivocarme, exploro, observo, dejo pasar el tiempo, miro nuevamente la obra y trabajo y trabajo, porque si no se explora, si no se trabaja, no se consigue aumentar la experiencia de las horas para llegar a eso que nosotros llamamos maestría. Eso no se consigue sino con trabajo, con experiencia. Entonces, este es el modo superandi de mi trabajo. Roger Rodríguez, pintor, artista, pero también escritor, una persona que vincula sus tonalidades con la literatura. Ya nos comentó sobre sus referentes pictóricos, sobre esos autores, esos pintores de la historia del arte que se vinculan con su obra y que de alguna manera lo han tocado. Ahora hablemos de la literatura. Cuéntenos un poco de cuáles son esas letras, esos libros, esas palabras que lo acompañan en sus procesos de creación. En literatura como en la pintura exploro bastante. Le contaba que cuando yo salía joven, muy joven, a buscar mis trabajos para colegio en la biblioteca Luis Ángel Arango, me acercaba mucho a todos los intelectuales que encontraba en la Candelaria y en el centro a través del cine. Me dedicaba por oficio a ir a las diferentes cineclubes que encuentra uno en Bogotá, en el Museo de Arte Moderno, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en el Museo Nacional, en todos los cineclubes de las universidades, y allí conocía a escritores. Y en el diálogo con ellos, pues se prenda uno de esto que es la cultura, la literatura. Entonces así llegué yo a estar en el mundo de la literatura, de los pintores, de los escritores y de leer. Y comencé tratando de escribir poesía. Y sigo haciendo el ejercicio de leer una gran variedad de temas: filosofía, sociología, antropología, todo lo social, y cada vez escoger un pintor, como escojo un pintor, escojo un escritor y lo exploro, lo analizo, reviso también con la ayuda del Instagram, de YouTube, todos los videos, todas las conferencias que encuentro del personaje que escoja, y aprendo. Soy autodidacta en este sentido. Entonces es un oficio que se vuelve costumbre. Les voy aquí como un poema que encontré, que escribí, dice así: realicemos lo sorprendente sin olvidar los milagros, eso que acontece fuera, eso que es mucho más abstracto, tan arbitrario como inconsciente, para percatarnos de mejorar desafíos, para ser completamente nuevos, poder combinar el infinito armónico que podríamos alterar todas las posibilidades en el extraordinario proceso de comprender las pausas, las continuidades de pensar,
ya que somos la maravillosa creación imprevisible. En esa imprevisibilidad de lo que uno se puede encontrar, siempre estoy en la búsqueda de las letras, de los escritores, de la filosofía, de todo cuanto me pueda alimentar, que a la vez alimenta mi trabajo plástico. Ya nos vamos dando una idea del universo rizomático de Roger Rodríguez, un artista no solo de la pintura, también un artista de la literatura. Ahora, antes de pasar a Jimmy, que tiene un montón de preguntas, yo quiero cerrar esta parte de la entrevista, o esta primera parte de este encuentro. En realidad me gustaría pensar que es un encuentro con sus procesos y con su voz y con la oportunidad de conocerlo a usted, no solamente desde sus colores y sus letras, sino desde su tonalidad vocal. Me gustaría que nos contara un poco sobre los formatos pictóricos que utiliza. Cuando uno ve en las redes sociales, en Instagram, las imágenes, a veces pierde la proporción de la dimensión y entonces uno puede pensar que son detalles o que son grandes obras. Cuéntenos cómo decide los tamaños, las proporciones para estos trabajos pictóricos. Milton. Yo realizo series y dentro de esas series preparo los bastidores, compro la madera, la corto, la listo y hago grandes series. Yo preparo bastantes bastidores y comienzo mis series. Me puedo demorar, eso sí, bastante tiempo, pero en eso exploro en gran cantidad la obra. Entonces preparo, como te cuento, bastidores de tamaños medianos y tamaños muy grandes. Digo, estoy hablando de cuadros, por decirte algo, una serie de 1,50 por 1,50, que es un tamaño ya medianamente grande. Preparo 30, 40, 50 bastidores que voy realizando durante buen y largo tiempo de 2, 3 años, y los voy madurando, los voy manchando, los voy trabajando, voy analizando lo que voy haciendo. A la vez preparo otras series de trabajos de menos tamaño. Me gusta trabajar el óleo sobre papel. Consigo papel de maculatura, que les explico. El papel de maculatura es el papel que las imprentas se les daña a los impresores, entonces hacen un afiche de pliego grande y por algún detalle se les daña este papel, que son papeles muy buenos, gruesos, que ya tienen una tinta de impresión por un lado. A mí me sirve mucho porque es un muy buen sustento de la obra, y allí en este papel trabajo. La técnica que casi siempre uso es el óleo. Entonces preparo series de cuarto, medio y pliego, y en estas series elaboro mis trabajos, y como le cuento, mi cotidianidad es entrar al taller. Hago un trabajo previo de preparar colores, de hacer la combinación de los colores, las gamas de los colores. Trabajo mucho sobre la paleta primero antes que empezar a trabajar. Entonces, ya teniendo como afinado el piano, después toco y entro a pintar. En este momento que ya entra uno en la creación misma, se olvida uno de todo lo que ha preparado, de todo lo que ha pensado, de todo lo que se ha imaginado, y se deja uno llevar. Fluye uno en esa intuición profunda que le da a uno la experiencia, y se deja llevar. Hago ahorita el símil como si tú fueras en un kayak río abajo, por vertientes tranquilas y otras más difíciles, por rápidos, por caídas, y
Es un viaje completo el que uno comienza y a veces no quisiera terminar. Llega el momento en que se dedica uno ya también a observar, a mirar, a leer, a entender lo que uno ha hecho, lo que uno ha plasmado, a escoger, a revisar para que también haya una retroalimentación del trabajo y después al otro día, al escoger, al corregir, al mirar, vuelva a empatar otra vez en ese viaje. Te diría que es así como el sistema. Vamos entrando pues en esta recta final de este encuentro, como lo ha bautizado Milton, que me parece más, pues, más agradable, más cercano. Pues yo quisiera preguntarle un poco por esa relación entre su obra y toda la parte física, cosmológica, porque pues nos hemos dado cuenta que pues en las publicaciones que hace y en muchas de sus obras pues están presentes los astros, también pues hay mucha mención también a pues a la obra de Stephen Hawking, mucha temática desde la física, desde la cosmología. Entonces, de pronto me gustaría que nos hablara un poco como de esa línea que también se encuentra en su obra, porque también hay esa parte figurativa. Sí, te cuento. En mis inicios, como te contaba, yo hice plumillas, tintas, dibujos, era bastante realista y poco a poco fui con las influencias, con las correspondencias, digamos, con Van Gogh. A Vincent Van Gogh lo copié. Alguna vez un ingeniero me pidió unas copias y me dio mucho gusto hacerlas y le copié más de 30 cuadros a Van Gogh. Entonces realicé ese trabajo de exploración de la naturaleza y poco a poco fui corriendo y tomando vuelo y en el trabajo de ver otros artistas fui elevándome en el sentido de la palabra de lo que puede ser tomar altura y ver las cosas desde más arriba cada vez más. En mi experiencia de vida, me dediqué ahora, mediana edad en adelante, a la meditación, a explorar bastante la parte interior del ser, todo lo que es la espiritualidad, y me dediqué a meditar. Después de tanto trabajo con la mente en el día, con pintar, con leer, con escribir, me tomo mi tiempo y me dedico a meditar, a resetearme, como digo yo, y a entregar lo que ha entrado para que haya otro espacio de silencio y de vacío tan importante en el trabajo de un artista. Y en este espacio de silencio, allí se encuentra ese vuelo, esa, esa abstracción que casi no se puede describir con el lenguaje. En el silencio se encuentran esas respuestas que al otro día llega uno en el lienzo y como por arte de magia se van dejando allí. Entonces mi obra sí tiene esa exploración tanto de lo micro como de lo macro, del macrocosmos, que me interesa tanto. De plasmar allí todo lo que otros me entregan en su inteligencia, en sus posturas, tanto de la historia, del trasegar del ser humano a través de este planeta, de este viaje que estamos cometiendo todos los seres humanos. Entonces, te contaría que es así la cosa. Gracias para nosotros, Docentes Magazine Arte y Cultura. Es un placer escuchar. El Para mí día de igual. hoy
nos encontramos con el maestro Roger Rodríguez, un pintor, pensador, escritor, un artista integral, de esos artistas con los que uno disfruta hablar, pero también disfruta de sus procesos pictóricos. Muchísimas gracias por estos minutos que han sido gratos